Bienvenidos adictos a la literatura a una semana más y a un año nuevo, al 2022. Espero que la entrada haya sido buena, fantástica y llena de deseos cumplidos para todos. Y ahora sí, tenemos que dar por terminada la Navidad y empezar con nuevas historias. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de una de las sagas literarias que mejor ha reflejado la magia de todos los tiempos. Ni más ni menos que Harry Potter. Y lo vamos a hacer descubriendo muchas curiosidades que estoy seguro que no sabíais de esta obra. Así que desempolvemos nuestra varita mágica de madera de acebo y pongámonos manos a la obra. Mr. Longbottom, exactly where do you think you're going? Do you really have the scar? Wicked. Mr. Potter, our new celebrity. Para los despistados que no sepáis quién es Harry Potter, algo que supongo que es imposible que no lo sepáis, pero bueno, por si acaso hay alguno que no lo sabe, este es el nombre del protagonista de una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica J.K. Rowling. En ellas se describen las aventuras del joven Potter mientras se convierte en aprendiz de mago, algo para lo que debe cursar sus estudios de magia en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, un lugar increíble donde conoce a sus mejores amigos desde ese momento, Hermione Granger y Ron Weasley. Se trata sin duda de una saga de novelas que unos por los libros y otros por el cine recordamos todos con mucho cariño. She needs to sort out her priorities. I think it is clear that we can expect. Pero como siempre, antes de lanzarnos a hablar de las curiosidades de esta saga increíble de novelas, es necesario que hablemos de la biografía de su autora, J.K. Rowling. El verdadero nombre detrás de J.K. Rowling es Joanne Rowling. La K en realidad no existe y es una mera invención de marketing. Proviene del nombre de la abuela paterna de la autora, que se llamaba Kathleen. Joanne Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yale, Reino Unido. Curiosamente comparte fecha de nacimiento con el personaje principal de sus novelas, el propio Harry Potter, que nació el 31 de junio de 1980, 15 años después. Rowling fue hija de Peter James Rowling y Anne Boleyn y tiene una hermana 2 años menor que ella llamada Diane, que nació el 18 de junio de 1967. Cuando era niña, Rowling disfrutaba escribiendo historias fantásticas, las cuales a menudo le relataba a su hermana, que fue sin duda su primer lectora, o mejor dicho, escuchadora. Desde su niñez, Rowling mostró sus preferencias por las historias fantásticas. En sus propias palabras, la primera historia que escribió en mi vida cuando tenía 5 o 6 años fue sobre un conejo llamado Rabbit. Tenía sarampión y era visitado por sus amigos, incluyendo una abeja gigante llamada Mrs. B. A los 9 años de edad, Rowling se mudó a Tutts Hill, en Gloucestershire, Inglaterra, cerca de Chepstow, Gales. Cuando era adolescente, su tía abuela le dio una vieja copia de la autobiografía de Jessica Mitford, titulada Hounds and Rebels. Mitford era una escritora, periodista y activista británica que fue militante del Partido Comunista en Estados Unidos y que se convirtió en la heroína de Rowling, quien leyó todos sus libros. Esto explica la ideología progresista e incluso radical que Rowling profesó en su juventud. Rowling superó estudios secundarios en la escuela Whiting, sin embargo no superó las pruebas de admisión para entrar en la Universidad de Oxford en 1982, así que tuvo que matricularse para obtener una doble titulación de Filología Francesa y Clásica en la Universidad de Exeter. Tras residir un año para mejorar sus estudios en París, Rowling se mudó después a Londres para trabajar como investigadora y secretaria bilingüe para Amnistía Internacional. Sería en junio de 1990 cuando durante un viaje, su tren se retrasó durante más de 4 horas. Allí, en medio de un andén, varada y esperando el tren, contempló a un niño con gafas y de alguna manera le llegó la idea de la escuela de magos. Ella misma lo relataba así. De repente la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo decir por qué o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry de la escuela de magos muy claramente. De pronto tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago, hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una idea, no sé de dónde provino la idea. Comenzó con Harry y luego todos los personajes y situaciones afloraron en mi cabeza. Nada más llegar a su apartamento, Rowling comenzó a escribir y ya no lo dejó. Lamentablemente, ese mismo año murió su madre tras luchar durante 10 años contra una esclerosis múltiple. Para ella fue un terrible golpe
que llegaba justo mientras intentaba escribir la novela de Harry Potter, personaje del que nunca llegó a hablarle a su madre, algo que ella luego lamentaba profundamente. Rowling se mudó entonces a Oporto, Portugal, para trabajar como maestra de inglés. Allí conoció y se enamoró de Jorge Arantes, un periodista portugués. Se casó con él el 16 de octubre de 1992 y tuvieron una hija llamada Jessica Isabel Rowling Arantes. La llamó así en honor a Jessica Mitford, que aún seguía siendo su ídolo. Su hija nació el 27 de julio de 1993. Sin embargo, las infidelidades y el alcoholismo de su marido hizo que Rowling le abandonase en noviembre de ese mismo año. En marzo de 1994, residiendo ya Rowling en Escocia, comenzó un proceso judicial para conseguir una orden de alejamiento que conseguiría tras 2 años de lucha judicial y que permitiría posteriormente que se divorciase. En esta época, Rowling sufrió de una depresión bastante profunda que le llevó incluso a plantearse el suicidio, lo que se reflejó en los pasajes más oscuros del primer libro de la saga de Harry Potter. Sin empleo y viviendo de los subsidios que le otorgaba el Estado, Rowling completó su primer novela escribiendo en varios cafés, especialmente en el Nicholson, lugares a los que acudía para intentar dormir paseando a la pequeña Jessica, aún un bebé. En 1995, prácticamente 5 años después de haber tenido la idea, Rowling finalizó finalmente el manuscrito para Harry Potter y la Piedra Filosofal, en su vieja máquina de escribir. Tras conseguir ser representada por la agencia Christopher Little Literary Agents, el libro fue enviado a 12 editoriales, las cuales rechazaron inefectiblemente el manuscrito. Un año después, afortunadamente, el editor Barry Cunningham para Bloomsbury, una pequeña editorial británica de Londres, se mostró interesado pagando un adelanto a Rowling de 1.500 libras por su obra. Ni él mismo se imaginaba lo rentables que iban a ser aquellas 1.500 libras. El resto es ya historia de la literatura, una historia que ha convertido a J.K. Rowling no solo en una de las escritoras más leídas, sino también más ricas de la actualidad. Aquella noche, ¿cómo le miró a los ojos a un hombre que confiaba en usted? Y le mató. Nunca quise que murierais por mí. Y ahora sí llega el momento de conocer todas esas curiosidades que merece la pena que recuperemos sobre Harry Potter y que ilustran muy bien el proceso creativo que llevó a su escritora a realizar una obra de esta magnitud. 1. Algunas cifras de vértigo. La saga de Harry Potter, en total 7 novelas, se convirtieron con el tiempo en una marca registrada global valorada en aproximadamente 7.000 millones de libras. Y los 4 últimos libros de la saga han marcado récord como los libros más rápidamente vendidos de la historia. En total, las páginas de estos 7 libros abarcan aproximadamente 4.195 páginas, han vendido más de 500 millones de copias alrededor del mundo y han sido traducidos a 80 idiomas y publicados en más de 200 países. Esto se ha visto reflejado en ganancias de más de 7.700 millones de dólares. Curiosamente, prácticamente la misma cifra que ha dejado la ganancia de la saga cinematográfica que se realizó adaptando las novelas. Pero aquí no queda la cosa, el merchandising generado alrededor de la franquicia, en distintos juegos, muñecos, trajes, gorras, todo tipo de cosas, ha generado otros 7.300 millones de dólares. En total se calcula que la franquicia de Harry Potter está valorada en aproximadamente 25.000 millones de dólares según la CNBC. Sí, lo habéis oído bien, 25.000 millones de dólares. En cuanto a J.K. Rowling, se ha convertido en una de las escritoras más ricas del mundo cuya fortuna personal supera los 1.000 millones de dólares. Así que este sí que es un caso en el que escribir le ha sido realmente rentable a la autora. Igor Karkaroff solicitó salir de Azkaban para presentar evidencias a este consejo. Si su testimonio resulta ser de ayuda... 2. Impacto editorial. El impacto de la saga de Harry Potter es inmenso a todos los niveles, y como no podía ser de otra manera, también trajo increíbles cambios en el mundo editorial. Un buen ejemplo es la reforma que provocó en la lista de bestsellers del New York Times. Tras el lanzamiento del Cáliz del Fuego en el año 2000, los editores se quejaron del número de puestos que ocupaban los libros de Harry Potter y otros destinados al público infantil en la famosa lista del periódico. Como consecuencia, el New York Times se vio obligado a crear una lista separada para la literatura infantil, y evitar así que la saga de Harry Potter no dejase visibilidad al resto de publicaciones. Pero lo que sí es claro es que usted va a pasar a la historia. Después de todo, el que no debe ser nombrado hizo grandes cosas. 3. Impacto cultural.
El impacto en la industria, monetario o editorial es muy importante, pero mucho más lo es el impacto cultural, y las obras de Harry Potter tuvieron un gran impacto principalmente en el incremento del hábito de la lectura entre niños y jóvenes. Una encuesta llevada a cabo en 2006 por Kids and Family Reading Report and Scholastic arrojó como resultados que el 51% de los lectores de la saga de entre 5 y 17 años dijo que no había leído por placer anteriormente a Harry Potter, pero que después sí que lo hacía. Además, este mismo estudio afirmó que el 65% de los niños y el 76% de los padres declaraba que el desempeño escolar de ellos mismos o de sus hijos había mejorado desde que empezaron a leer los libros. Un logro sin duda espectacular y al que deberían aspirar todos los escritores con sus obras. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es Leviosa, no Leviosa. 4. La palabra Muggle ya es oficial. Si de influencias estamos hablando y culturales, nada más increíble que el incorporar palabras al diccionario. Rowling creó el término Muggle a partir de la palabra inglesa mug, que se utiliza para describir a una persona crédula o fácil de engañar, agregándole después el sufijo girl, para que no sonara tan degradante. Sin embargo, la palabra Muggle ya existía en el slang de la década de 1920 para referirse al cigarrillo de marihuana. Incluso en el anglosajón o inglés antiguo, se utilizaba esta palabra para referirse a una cola que se asemejaba a la de un pez o para hacer referencia a una mujer joven. Sin embargo, ahora, gracias a Rowling, el término se ha extendido, siendo usado para indicar a alguien a quien le falta alguna habilidad. La extensión del término llegó a tal punto que en 2003 terminó por ser introducido oficialmente en el Oxford English Dictionary con esta definición. Estimado señor Potter, ¿Qué? ha llegado a conocimiento del Ministerio que a las 6:23 de esta tarde ha convocado el hechizo Patronus en presencia de un Muggle. El andén 9 3/4 existe. En las novelas de Harry Potter existe un andén con el número 9 3/4 en la estación de King's Cross, que funciona como portal entre el mundo mágico y el Muggle, el de los hombres. Es el lugar donde se puede tomar el expreso de Hogwarts el 1 de septiembre y se accede a él atravesando una barrera de metal, en el cine de ladrillos, que esconde la entrada. Pues bien, la enorme popularidad de los libros y películas de Harry Potter hizo que incluso hubiese lesiones de personas que corrían para estrellarse de cabeza contra la pared real que existe en la estación del tren. Al final, las autoridades de la estación de King's Cross decidieron colocar un cartel que señalara el andén 9 3/4 y un carro en mitad del muro, a ver si así la gente no se daba de cabeza contra él, que ahora se ha convertido en una auténtica atracción turística. Así que sí, el andén 9 3/4 existe y lo podéis visitar cuando queráis. Hogwarts, lo único que tienes que hacer es ir con decisión hacia el muro, entre los andenes 9 y 10. Coge carrerillas si estás nervioso. Buena suerte. ¡6! El Quidditch ya es un deporte oficial. El Quidditch es el deporte que se practica en las novelas de Harry Potter en las distintas escuelas de magia. Todos recordamos esos fantásticos enfrentamientos de los alumnos en sus escobas luchando por atrapar la Snitch dorada. Pues aunque resulte difícil de creer, en 1994 en la Universidad de Middlebury, en Vermont, Estados Unidos, se creó un deporte análogo en la vida real. Con las reglas ficticias adaptadas al mundo real que conocemos, el deporte está en pleno crecimiento desde que en 2005 se oficializó. De hecho, se ha formado incluso una asociación internacional de Quidditch y se juega ya en todo el mundo. Finite, incantate. 7. Harry Potter lleva gafas para demostrar que nadie es perfecto. Pues así es, las gafas de Harry Potter, que son un elemento característico del protagonista, no están ahí porque sí. En realidad tienen una fuerte simbología, ya que la autora quería reflejar que todos tenemos nuestros defectos y vulnerabilidades. Recordad cómo os comentaba que cuando se crea un héroe es muy importante dotarle de un punto débil que le haga más humano. Pues este simple detalle que hizo Rowling de ponerle unas gafas a Harry Potter cumple esta función a la perfección y ha servido para que muchos lectores se identificaran con él aún mucho más de lo que lo hubiesen hecho si hubiese sido una persona normal. Así que recordad este detalle cuando creáis vuestros propios héroes. Piensa en tu recuerdo más feliz, Neville. Expecto Patronum. Lo intento, patrón. Está bien. Esto es materia avanzada, chicos, y lo estáis haciendo muy bien. 8. Nicholas Flamel, el personaje que realmente existió. La saga de novelas de Harry Potter está llena de personajes ficticios, pero también hay uno muy real.
Su nombre se menciona en el primer libro de la saga y es Nicolas Flamel. En el libro se habla de él como el inventor de la piedra filosofal, una pequeña roca capaz de crear el elixir de la vida eterna y transformar los metales comunes en oro. Pues bien, efectivamente Flamel existió y fue un escribano, copista, librero francés y supuestamente alquimista que nació en 1330. A él se le atribuye la realización de una piedra, la llamada piedra filosofal, que le confirieron la inmortalidad a él y a su mujer, algo que no debió salirle muy bien porque ambos fallecieron alrededor de 1414. Así que sí, Flamel es completamente, o mejor dicho, fue completamente real. Sí, Hermione. Y la única que existe en la actualidad pertenece al señor Nicolas Flamel, el gran alquimista, que acaba de celebrar 665 años de vida. 9. Los dementores representan la depresión que padeció la autora. Los dementores, esas criaturas oscuras, malvadas y sin alma que absorben la felicidad y la energía de los que se cruzan con ellos, y que son uno de los principales antagonistas de la saga de Harry Potter, curiosamente están basados en aspectos muy reales de la vida de la propia autora. Estos monstruos representaban la angustia y depresión que J.K. Rowling sufrió tras la muerte de su madre y el fracaso de su matrimonio, ingredientes que le hicieron jugar con el suicidio, pero que afortunadamente terminaron por forjar a los dementores en su lugar. Todos salimos ganando con esta decisión. ¡10! Dumbledore era homosexual. Seguramente a muchos os extrañará esta afirmación, pero no se trata de una apreciación mía, sino que lo afirmó la propia escritora en un tuit muy polémico. Ella dijo, literalmente, para mí no es nada extraño que un hombre brillante y valiente como Dumbledore pueda amar a otro hombre. Es mi personaje y tengo derecho a decir lo que quiera sobre él. De hecho, la autora incluso añadió después que el amor de la infancia de Dumbledore fue el mismísimo Gellert Grindelwald. Así que ya sabéis un poquito más de la vida personal del profesor Dumbledore. Es curioso que muchos se llevaran las manos a la cabeza con estas afirmaciones. ¿Qué más da la orientación sexual que tenga cada uno o cada cual, sea un personaje literario o sea un personaje real? Llegará algún día en que esto no nos llame la atención y sea la cosa más normal del mundo. Esperemos verlo, o mejor dicho, leerlo. A veces olvido lo mucho que has crecido. A veces sigo viendo a ese niño que se escondía en aquel armario. Y hasta aquí este repaso a algunas de las muchas curiosidades de esta excepcional saga literaria. Aunque algunos han llegado a criticar estas obras de Rowling desde el punto de vista literario, más allá de que puedan estar mejor o peor escritas, lo que no queda duda es de que reflejan como ninguna otra obra la auténtica magia de la literatura. Normalmente os hablo de la importancia de la documentación de cara a la creación de vuestras propias obras. Sin embargo, en este caso es otro el elemento con el que juega J.K. Rowling, un elemento que explota de manera perfecta en sus obras, y que no es otro que su capacidad de observación. Rowling, desde el mismo día que tuvo su idea en aquella estación de tren perdida, basó la creación de todos y cada uno de sus personajes y escenarios en la observación de la realidad que la rodeaba. Desde el andén en el que estaba sentada hasta el niño de gafas que esperaba el tren, pasando por las calles por las que solía pasear, las librerías de viejo en las que buscaba sus lecturas o los profesores que le dieron sus primeros conocimientos en la infancia, Rowling observó lo que tenía alrededor y en ello basó el mundo de Harry Potter. Un mundo que no es otra cosa que el mundo real pasado por el tamiz de la impresionante imaginación de Joanne Rowling. Espero que la magia os siga acompañando en este 2022 y si os ha gustado ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y mandadme vuestros comentarios, aquí o en cualquiera de mis redes sociales. ¡Hasta la semana que viene!